Gloria al Señor. Por aquí para que salga por ahí. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno, para siempre su Amén. misericordia. Gloria al Amén. Señor. Oh, aleluya. Ah, gracias, Jesús. Gloria al Traía una enseñanza, pero no la vamos a dar ahora. Me cambió el Señor porque quiero poner unas bases Gloria al antes de la Señor. enseñanza la próxima vez que estemos aquí juntos. Gloria ¿Saben? al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo número 3. Gracias, Jesús. Amén. Amén, 2 de Corintios, les dije, no, primera. No, segunda. Perdón. Ok. Vamos a leer del versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios, capítulo 3, 4. Gloria al Señor. Del 4 al 6. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Te damos gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor. por tu obra, Señor Santo, en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos lleves a la perfección, como tu palabra nos dice, que seamos perfectos, así como nuestro Padre es perfecto, bendito Dios. Que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y que todos hablemos una misma cosa, amado Señor. Porque para ti es la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. Bendito Dios, dejamos todas nuestras problemas fuera, Señor, y sabemos que tú tienes el control de este lugar, de nuestra vida, Señor. La confiamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Gloria al Señor. Nosotros, amados hermanos, en la iglesia, el que tiene el poder, el que tiene el orden de la iglesia, es el Espíritu Santo de Amén. Dios. Oh, gloria a Dios. A veces nosotros como hombres tratamos de motivar a las personas con palabras, ¿verdad? A exhortarlos, ¿verdad? Y lo hacemos con todo el amor. Pero creo que muchas veces cuando lo hacemos, muchas veces dejamos al Espíritu Santo fuera del contexto, ¿verdad? Porque solamente son palabras nuestras nada más. Amado hermano, y es bien importante que en todas las cosas, ¿verdad?, sea el Espíritu Santo el que nos mueva, ¿verdad?, hacer el trabajo, hacer la obra de nuestro Señor, porque acuérdese, como dice aquí la Escritura, ¿verdad?, y sabemos que nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Y cuando lo hacemos, no digamos como yo soy Dios, al contrario, digámosles, siervos inútiles somos. No servimos para nada. Si Dios no está en nosotros, amados hermanos, nosotros no somos Oh, absolutamente gloria a nada. Dios, aleluya. Y todito este trabajo, amado hermano, que se hace, que se desarrolla, amados hermanos, es, ¿verdad?, para la gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad? Y hay muchos que hablando, ¿verdad?, cuando van a predicar o cuando van a abrir un culto, hablan de ellos mismos, ¿verdad? Tienen como carta de presentación, ¿verdad?, hablar y llenarse de ellos, ¿verdad? Y sabemos, amados hermanos, que nosotros, amados hermanos, como les digo, no podemos exaltarnos. Que aquí nosotros venimos a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Verdad? Y amados hermanos, como dice aquí, ¿verdad?, muchos hombres buscan cartas de presentación, ¿verdad? A Jesucristo mismo le preguntaron, ¿verdad?, por su testimonio, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dijeron que el testimonio que Él daba era Él mismo quien lo daba. Y usted sabe la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: el testimonio que no lo doy yo, sino que lo da mi Padre que está en los cielos. Poderoso, bendito su nombre, Jesús. ¿Verdad? No nos podemos llenar que sea nuestro Dios el que dé testimonio de nosotros, amados hermanos. Gloria Que dé testimonio de la iglesia, ¿verdad?
Y dice aquí la palabra que algunos tienen necesidad, ¿verdad?, de cartas de recomendación, ¿verdad?, para los hombres, para decirte que vienen de tal ministerio, que van de tal ministerio, ¿verdad? Y dice aquí la palabra, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? En el versículo 3 dice, sino con el Espíritu de Dios vivo. Porque, amados hermanos, Dios anda en busca, o mejor dicho, ha escogido piedras y ha puesto corazones de carnes, no para poner la escritura, sus palabras no escritas en una piedra, amado hermano, sino en corazones, pero corazones que le adoren de verdad, ¿verdad? Que tengamos esa confianza, así como pues, quiero llevarlos, ¿verdad?, al capítulo número 3 de San Juan, que usted ya lo conoce, amado hermano, ¿verdad? Cuando se encuentra Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Y cuando le dice el Señor Jesús a Nicodemo, pero no estaba en el 4 con la samaritana, cuando llega a visitarlo en el versículo 3, le dice el Señor Jesús, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le contestó, de cierto te digo, el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu, el hombre de Dios, el que adora a Dios, el que está bajo el poder de Dios, tiene que haber nacido ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Tiene que haber nacido de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, amado hermano, hay pues como los fariseos, ¿verdad?, que ordenaban hacer, ¿verdad? Y usted sabe la respuesta del Señor Jesús, les dice que son sepulcros muertos, ¿verdad?, blanqueados, ¿verdad?, que solamente tenían la vestidura por fuera, pero dentro de su interior no había absolutamente nada, ¿verdad? Y ordenaban a la gente que hiciera actos de arrepentimiento, que trajeran diezmos extravagantes para ellos, ¿verdad? Mas sin embargo el Señor Jesús le dice, haced todo lo que ellos os digan que hagáis, mas no hagáis como ellos hacen, ¿verdad? Porque ahí podemos ir a entender que ese ministerio, ¿verdad?, de los sacerdotes en ese tiempo era un ministerio de muerte, ¿verdad? Un ministerio que no llevaba vida a nadie, sino que lo llevaba a la perdición a los hombres. Y entonces le dice Nicodemo, ¿verdad?, que es un hombre una persona especial, ¿verdad? Y viene a donde Jesús, ¿verdad? Y le contesta el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice. O sea, la carne no nos ayuda en nada. La carne es muerte, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios nos da vida, amado hermano. Entonces le dice en el 8, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oís sus sonidos, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Mas sin embargo, ¿verdad?, no podemos decir que no sabemos para dónde vamos. Porque si somos nacidos del Espíritu de Dios, sabemos para dónde vamos. Vamos para la gloria, vamos para nuestro Dios. Vamos al camino, Señor, amados hermanos, en el camino correcto. Si nosotros somos llenos de ese Espíritu, acuérdese el que les daba la enseñanza. Yo, ¿verdad?, no os embriaguéis en vino porque es, ¿qué? Disolución, más bien se llena del Espíritu Santo de Dios. Es necesario, ¿verdad?, nosotros llenarnos del Espíritu de Dios. Es necesario que el que se viene a parar aquí, ¿verdad?, no sea lo poco que haga o lo mucho que haga, tiene que venir preparado con Dios. Por eso, amado hermano, ¿verdad?, y amada hermana pastor, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado a quien ponemos en el altar. No podemos prestar el altar a cualquiera, amado hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos la condición en que anda. No se puede poner a un niño
¿me entiende? Aquí en el altar, ¿verdad? A enseñar no se puede poner porque todavía no ha sido enseñado, ¿verdad? Yo los felicito este día, amados hermanos, porque me gustó los testimonios, ¿verdad? Que el testimonio tiene que ser directo, ¿verdad? Corto y preciso. Bien importante, no tenemos que darle vueltas. Gloria al Señor. ¿Verdad? El que viene a cantar, venga a cantar. El que venga a exhortar, venga a exhortar. ¿Verdad? El que venga a orar, ore. ¿Verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Hemos prestado el púlpito y han abusado, ¿verdad? Del púlpito, de nuestra, ¿verdad? De nuestra nobleza, de nuestro amor de prestarlo, ¿verdad? Porque dice la gente, quiero dar testimonio. Amado hermano, los testimonios son verdaderamente para los que están en casa. Un invitado, amados hermanos, no lo podemos dejar que venga, no lo conocemos, ¿me entienden? No sabemos, amados hermanos, si es un ángel del infierno vestido de ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. Entonces, amado hermano, y tenemos nosotros que pesar los espíritus también, ¿verdad? Entonces, respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis en las celestiales? ¿Verdad? Entonces, tenemos que creer lo que leemos. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Creemos, porque la fe, amado hermano, viene por oír esta bendita palabra. Gloria al Señor. Oh, gloria, bendito. La fe es aumentada cuando nosotros conocemos esta palabra. Nuestro espíritu, el espíritu crece en nosotros cuando nosotros leemos esta palabra. Y yo puedo ver, amado hermano, en la iglesia la pobreza que hay, que no podemos ni adorar y alabar a nuestro Dios. Porque hay mejores maneras de hacerlo. Mire, si usted va al Salmo 33 creo que es, no, 33 creo que es, perdónenme, si no lo voy a buscar, que lo andaba buscando en el teléfono ahorita, pero está en el teléfono. No creí que andaba, sí. Dice en el versículo 2, 33:2, vamos a leer del 1. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza, dice, ¿verdad? Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacorilio. Y en el 3, cantadle, que dice, cántico nuevo. ¿Hacerlo como dice? Bien. ¿Hacerlo como? Bien. ¿Verdad que todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor tienen que ser bien ejecutadas? Amén. ¿Verdad? No podemos, tenemos que venir preparados. Yo decía, pensaba esta mañana, ¿verdad? Que a veces llegamos a la iglesia, ¿verdad? Es culto, hoy es bonito, es culto de oración, ¿verdad? ¿Venimos a qué? A orar, a clamar, ¿verdad? A eso se viene, Amén. ¿verdad? Ese, como dice, el culto bien bonito. Pero el jueves, ¿a qué venimos a hacer? Venimos a clamar. Pero ¿y por qué pedimos? Pida antes de venir. Si quiere comenzar antes del servicio, venga y póstrese antes. Pero no pida, porque no es culto de peticiones, es culto de adorar. Es el momento de Dios. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas bien hechas para el Señor. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y esto, estoy preparando nada más el camino para la próxima enseñanza, ¿verdad? Porque la próxima enseñanza, ¿qué es lo que venimos a hacer? ¿Verdad? Y así tenemos que caminar. Y si usted mira en el capítulo número 4, ¿verdad? Cuando usted mira a la samaritana, ¿verdad? Ay, bendito es Dios. Cuando dice en el 10, ¿verdad? Él dice el Señor Jesús, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya. Gloria al Señor. Si conocieras el don de Dios, ¿y cuál es el don de Dios? Sino la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Verdad? El que ha tenido la vida eterna tiene algo que dar a Dios. Algo mucho más que presentarnos aquí, amados hermanos. Y le dice,
¿verdad? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está ¿dónde? ¿A dónde tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero mira, aquí es lo que me encanta a mí, mira, que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, Gloria al Señor. sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente, dice, de agua que salte, ¿para qué? Para Para vida eterna, Gloria al imagínense. Señor. Estaba perdido usted en delitos y pecados. Y viene la luz de Cristo, ¿verdad? Y lo levanta usted y lo salta y lo transpone a los cielos. Aleluya. Oigan lo que le estoy diciendo. A usted no está aquí en la tierra, usted ya está en los cielos. Lo dice en el libro de Efesios, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido juntamente con Cristo. ¿Dónde? En las regiones celestes. Gloria al Señor. ¿Verdad? Hemos dado un salto de vida eterna, allá donde Cristo está. Allá está nuestro lugar. No está aquí en la tierra, amados hermanos. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Araganda se quería hacer. Le quería trabajar. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Le respondió la mujer, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo, porque 5 maridos has tenido, el que tienes, pues no es tuyo tampoco, le dice, ¿verdad? Porque entonces le dice, empieza el Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo, porque le dijo la verdad. No como los profetas de ahora, que son los únicos que ofrecen, son ministerios, ¿verdad? Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Aleluya. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene, ¿de dónde? De los judíos. Me acuerdo una vez cuando comenzaba mi pastorado y estaban un montón de pastores ahí, ¿verdad? Pastores que tenían años de estar allí en el Evangelio, ¿verdad? Y me dijeron que los indios nativos aquí, ¿verdad? Porque adoraban a un Dios único, ¿verdad? Eran salvos. Le digo, no, le digo. La palabra dice que la salvación viene por los judíos y los judíos no estaban aquí en América. Aleluya. ¿Verdad? Y me les puse, ¿me entiendes? Podrían ser maestros ellos y estar enseñando lo que quisieran. Pero a mí la palabra me habla y me dice. Gloria al Señor. Y ni nadie puede ser salvo en este día si no es por los judíos. No, me va a decir, ¿verdad? Recuerden, nosotros somos esos judíos injertados, hermano, en el árbol del olivo. Gloria al Señor. Y si no va usted a predicarles, no son salvos. Porque aquí está escrito en la palabra. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que, amado hermano, hacerlas bien, amado hermano, las cosas. ¿Verdad? Entonces dice, bien, mas la hora viene, dice, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Aleluya al Señor. O sea, tenemos que ser, ¿qué? Adoradores En espíritu. en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que le adoren. ¿Quiénes? Cualquiera que venga y abra su boca, no, los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces tenemos, ¿se recuerdan lo que vimos en el Salmo 33? Que tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? No hay que conformarnos como hemos oído mucha gente, ay, el Señor sabe, ¿verdad? El Señor que sabe, pero ¿qué ha sido lo mejor que usted puede hacer? Abel llevó una ofrenda, Caín llevó una ofrenda. Una fue del agrado del Señor y la otra no fue del agrado del Señor. Sencillo. No podemos venir con cualquier cosa delante de Dios. Bendito, aleluya. Tenemos que traerle lo mejor. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos darle? Muchas cosas. No solamente una cosa. No solamente implica que vivamos una vida de santidad. No solamente significa que tengamos un buen corazón, que seamos limpios, sanos, renovados, ungidos. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer para el Señor, amado, y hacerlas bien. Muchas cosas.
¿verdad? Presentarlo, dice que en el capítulo número 2 de Romanos, que dice que presentemos que nuestros miembros, dice, en sacrificio que vivo y perfecto delante de Dios. Grato y agradable. Aleluya. Oh, glorioso, ¿Verdad? aleluya. Podemos hacer tantas cosas para el Señor cuando vengamos a la casa del Señor. Bendito. Entonces, ¿verdad? Y dice, y le dijo a la mujer, sé que, bueno, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Cuando venga al culto de adoración, ¿verdad? Al culto de, ¿verdad? De nuestro Dios. Le pregunto yo, ¿por qué, verdad, nosotros bendecimos a Dios o no le bendecimos a Dios? ¿Verdad que le tenemos que bendecir? Amén. Y venía pensando yo, ¿verdad? Imagínense que le dijo a Abraham, le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Amén. Oh, gloria a Dios. Imagínense nosotros bendiciendo a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que venimos a hacer? A veces, ¿me entiende? Venimos y oramos, ¿verdad? Por todas las necesidades. Pero le aseguro, si nosotros fuéramos adoradores de Dios, Él tendría toditas las, antes de que nosotros tuviéramos las peticiones, Él las habría contestado todas. Aleluya. Gloria al Señor. ¿De veras? Oh, glorioso, bendito su nombre, Jesús. ¿Me entiendes? Si nosotros fuéramos verdaderos adoradores, ¿me entiendes? Me acuerdo de uno que tenía una promesa, ¿verdad? Y vamos allá en Lucas. Gloria a Dios. Gloria al Ya Señor. sabe de quién voy a hablar, ¿verdad? Gloria al Señor. Espero que sepa. Aleluya. Bendito tú eres. Gloria a Dios. Dice el 24, 2:24. Y dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos y 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un verdadero adorador, ¿me entiende? Estaba ahí siempre en oración con el Señor, ¿verdad? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Imagínense qué belleza. Gloria al Señor. Dice que promesa. ¿Y movido por qué dice? No movido en la carne, ¿verdad? ¿Movido en qué? En el Espíritu. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿verdad? Y miren, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz. Aleluya. Conforme a tu palabra, Aleluya. conforme a tu promesa, que tú lo que prometes lo cumples. Gloria al Señor. ¿Ah? Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Acuérdense que los judíos tenían la salvación esperando que el Mesías vendría. Y lo estaba viendo al Mesías ahí en ese instante. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Mira la profecía de este hombre, Simeón, ¿verdad? Mira, profetizando ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, ¿verdad? Porque han visto mis ojos tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y todavía Israel está esperando la gloria de Jehová. Y nosotros ya la tenemos, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Imagínense qué lindo es Dios, ¿verdad? Ha sido bueno para nosotros. Gloria al Señor. Y a veces, ¿verdad? Como les digo,
Digo muchas veces, si el que está al frente, ¿verdad? El que está dirigiendo está tratando de mover al pueblo con palabras de Él. Si usted vino a la casa de Dios, es porque usted traía una expectación, usted o vino solamente por venir. No creo que ninguno de los que vayamos a la iglesia solo vayamos para que nos vean alguien. Nos movemos hacia la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos hace el llamado y movernos hacia la casa de Dios. Yo no tengo que motivarlo a usted, que es lo que usted tiene que decir, que sea el Espíritu de Dios motivándolo a usted a decirle cosas y maravillas a Dios. Gloria a Dios, De aleluya. eso se trata. ¿Entiendes? No con mi fuerza, ¿verdad? Sino que, como dicen en Efesios capítulo 5, 10, creo que es, no, 6, 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es mis palabras, sino es la fuerza que te da Dios aquí. Amén, aleluya. Gloria a ¿Verdad? Jesús. No es las palabras que yo los motive, sino las palabras de Dios que nos motiven a nosotros. ¿Verdad? Y como dice en el versículo 10, capítulo número 1 de San Juan, ¿verdad? Y ya siempre lo digo ese versículo, pero lo voy a leer esta vez. Dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿de qué dice? De sangre, ¿verdad? Así como nuestros padres nos engendraron, ¿verdad? En su semen, en la sangre de ellos, nosotros fuimos engendrados en nuestros padres, pero nosotros no fuimos engendrados de sangre, dice, ni de la voluntad de la carne. Oiga, qué hermoso. Ni de la voluntad de varón, dice, sino de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Nosotros podemos entender y sentir ese amor de Dios para con nosotros. Como decía el hermano, Dios a los que Él llamó, dice también, ¿qué dice? Los justificó. Y a los que justificó también, Él los glorificó, amados hermanos. ¿Verdad? Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a nosotros. Él nos ha justificado. Amén. Y bueno, ahí puede ver, ¿verdad? Que dice después, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénico del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese hombre lleno de gracia y de verdad, ese es el que nosotros adoramos. Aleluya. Ese es el que nosotros venimos aquí a adorar. Y como dice aquí en el capítulo, vamos a ir de nuevo al capítulo número 2 de Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Donde dice después, ¿verdad? Y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga, somos ministros de qué? De un nuevo pacto. En la sangre de Jesús. No en cualquier sangre, sino en la sangre de Jesús. Pacto no de letras, sino del Espíritu. Amén. Somos ministros del Espíritu, deberíamos ser ministros del Espíritu. ¿Verdad? La iglesia, ¿verdad? De Jesucristo, el que la dirige o debería dirigirla es el Espíritu de Dios. Hombre, ¿a quién escogían los apóstoles cuando traían a alguien que les ayudara? Hombres que llenos de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Llenos de la Escritura, llenos del conocimiento no solamente, pero también del Espíritu de Dios en nosotros. Toda palabra, toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Verdad? Y que fue dada a los hombres, ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo fue dada a esos hombres que eran llenos del Espíritu Santo. Aquí Pablo hablando de ello mismo, ¿verdad? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. La letra, ¿verdad? La letra en sí, ¿verdad? Si no está llena del Espíritu Santo, si no está llena de amor, amado hermano, ¿verdad? Es como un címbalo que retiñe.
¿verdad? Que no sirve para nada. Pero cuando esta palabra fue dada por el amor de Cristo, está cargada de amor, llena de amor para la iglesia, llena de amor. Lo que pasa, amados hermanos, que nuestros corazones están apartados de Dios tanto, nos hemos apartado de Dios, nos hemos olvidado, ¿verdad?, de hacer las cosas que hacíamos en un principio. Hemos perdido el primer amor, hemos perdido tantas cosas, hermanos, y tenemos que recuperarnos, ¿verdad? Como digo yo, como dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos acerquemos. El avivamiento comienza por nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos acerquemos a Dios. Y Él nos va a dar. Miren, nosotros venimos, como decimos, dice la hermana, el testimonio que daban yo, ¿verdad? Aquí estamos contentos, ¿verdad? No nos arrepentimos de venir a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está Él. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice en Salmo 132, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí hay regocijo. Aquí nos unimos en el Espíritu a adorar, a pedir. ¿Me entiendes? Cuando están orando, yo estoy tratando de seguir las oraciones que están ustedes orando, andando por mi lado. Aunque hay un momentito especial, ¿verdad?, que yo dejo aparte, ¿verdad?, por las oraciones, ¿verdad?, que tengo delante de Dios, ¿verdad?, por la gente que está enferma, que como la hermana pone aquí, ¿verdad?, lo que se olvidaron, dijo la hermana, ¿verdad?, pero hay tantos, ¿verdad?, que tantas peticiones que hay, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ponerlas aparte delante de Dios. Amén. Yo estoy orando por la hermana Victoria, ¿verdad?, para que le dé, ¿me entiende? El lunes le van a dar otra quimo, ¿verdad?, y en el mes de septiembre va a ser la última, está mucho mejor, ¿verdad? Y, ¿verdad? Así estamos orando, ¿verdad? Le dio la pandemia, el coronavirus al hijo, ¿verdad? Y le dije inmediatamente, póngale en su cuarto y usted apártese de él, le dijo a ella, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que tener precauciones, ¿verdad? Entonces aquí empieza a hablar, ¿verdad?, que el ministerio de muerte, ¿verdad?, el ministerio de Moisés, de la letra, amado hermano. Acuérdese que la ley, amado hermano, no salvaba a nadie. La ley condenaba. Si alguien, ¿verdad?, rompía la ley, ¿qué sucedía? Aquella persona moría inmediatamente, era apedreada, la llevaba a juicio, ¿me entiendes? Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, hablando de los 10 mandamientos, fue con gloria, en el 7 dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria en su rostro, ¿verdad? Y Moisés tenía que ponerse un velo, ¿verdad? Porque si venía con el resplandor, ¿me entiendes? Si cuando se fue, hermano, y no regresaba, ¿verdad?, hicieron un becerro. Y el pueblo es bien poco necio, ¿verdad? Y venía Moisés, de seguro le hacían una estatua a Moisés, ¿verdad? Y le hubieran adorado a Moisés. ¿Se acuerda que hasta los huesos? ¿De quién? De Josué, ¿verdad? Se los tuvieron que llevar, ¿verdad? Porque si no, los desenterraban y le hacían culto también a los huesos, ¿verdad? Así comenzaron la Iglesia Católica a hacer cultos a los huesos de los mártires, hermanos. Y todas las iglesias tenían, como que se llaman, huesos, ¿verdad? Algunos mártires ahí los tenían en las iglesias. Y se fueron desviando, hermano, ¿verdad? Pero Moisés entendió que no era la gloria de él que llevaba en el rostro, sino que llevaba la gloria que no le pertenecía a él, sino que era de Dios. Gloria al Señor. Así muchos de nosotros, ¿verdad?, nos creemos algo no siendo nada, ¿verdad? Cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando el Señor nos usa y empezamos a galardonear a nosotros mismos. No, toda la gloria le pertenece a Dios. Amén. Bendito Dios. Porque si el 9 dice, perdón, el 8, ¿cómo no será más bien con la gloria del ministerio del Espíritu, ¿verdad? Es mucho más grande la gloria del Espíritu. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Oiga lo que dice, el ministerio de la justificación, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Amén. Para que nosotros tengamos el Espíritu que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque tenía Él que morir para, ¿verdad?, ir a ser una morada para donde Él esté, también nosotros estemos y siendo justificados por su sangre, ¿verdad? Y borrón y cuenta 9 no se acuerdan de ninguno de nuestros pecados,
Porque Señor. aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. El 11, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿verdad? La gloria que pertenece es eternamente y para siempre, que estemos delante de Dios. Gloria a Dios. No, poderoso Eternamente y Jesús. para siempre, ¿verdad? Adorando y glorificando a Dios eternamente, ¿verdad? Así que el 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Oiga, el entendimiento del pueblo de Israel se embotó y hasta este día está embotado. ¿No pueden ver? Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Por quién es quitado ese velo? Por Cristo. Por Cristo. Cristo, No aleluya. pueden entender nada porque están botados. Ujú, Embotados, ¿verdad? No pueden estar cegados, ujú. ¿verdad? Dios, aleluya. No pueden ver que Cristo es el Mesías. ¿Cómo ven a Cristo? Lo ven como un anatema, ¿verdad? Dice, y luego dice, y aunque, perdón, y aún hasta el día de hoy, 15, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oiga, el corazón de ellos. O sea que pueden estar, ¿me entienden?, en el muro de los lamentos, supuestamente alabando a Dios, pueden hacer sus servicios, sus holocaustos, presentar todo lo que quieren, pero Dios no lo recibe, porque es necesario Jesucristo. A través de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Tenemos el Espíritu Santo, que es el que tiene que manejar todas las cosas, es el manager de la iglesia, Aleluya. Gloria. ¿verdad? Pero no lo puede hacer sin Cristo, porque Cristo es el medio para llegar delante del Padre. Amén. Y si nosotros adoramos a Cristo, entonces la ofrenda que nosotros le damos a Cristo es puesta en el lugar santísimo a los pies del Padre. ¿Verdad? Entonces dice, él dice, pero cuando se conviertan aquí dice, al Señor el velo. Entonces aquí viene un versículo que nosotros como pastores, como neófitos, permitimos, ¿verdad?, el desorden en la casa de Dios. ¿Verdad? Y dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad para acá? ¿Para qué la libertad? Que se le ha quitado los pecados al pecador. Está hablando aquí del israelita. No, pero mucha de la gente, ¿verdad? Cuando de ahí no sabía, ¿verdad? Cuando comenzaba en el pastorado, se paraba alguien aquí. Como estamos aquí donde está la casa del Señor, hay libertad, ¿verdad? Y hacían lo que querían, ¿verdad? Con ese propósito de que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y hacían, cantaban, daban vueltas de gato, ¿verdad? Predicaban cuando no les tocaba predicar, ¿verdad? Se tomaban 30 minutos, ¿verdad? Cuando solo habían pedido dar un testimonio, ¿verdad? En el nombre de donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, donde está el Espíritu de Dios hay libertad para que le adoremos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios le ha libertado a usted. Está refiriendo al individuo que ha sido liberado. Amén. El corazón del hombre. ¿Entiendes? Allí es donde está el verdadero adorador. Ahí es donde está la libertad verdadera. Aleluya. ¿Verdad? Poderoso Y Jesús. hasta yo decía lo mismo, ¿verdad? No crean. Esto nos da libertad para adorar a Dios, decía. Pero, amado hermano, entendemos que cuando nosotros adoramos, ¿verdad?, tenemos que hacerlo con toda libertad, porque el que peca, amado hermano, no puede adorar a Dios. El que está en pecado, todo el peso de la ley está sobre él. Entonces se le va a hacer bien difícil, si no imposible, que le adore. Porque donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser verdaderamente libres.
Si el Hijo los Aleluya. libertare, seréis verdaderamente Gloria a Dios. libres. Aleluya. Seremos libres para adorar, para bendecir, para exaltar, para hacer toda la obra de Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Verdad? Esa es la libertad que Dios nos Poderoso, ha dado. aleluya. Para que le adoremos. ¿Verdad? Y entonces aquí está lo bonito, ¿verdad? El fruto de adorarle, ¿verdad? Y ahí aquí dice en el 18, dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, no tenemos velo, sino que nosotros, ¿verdad? Casi como dijo Job, dijo, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se le quitó el velo al hombre, igualmente a nosotros. Ahora nosotros no podemos ver a Dios, pero sabemos que Él está. Gloria, hermano. Pero le vemos a nosotros y nos vemos nosotros adorándole a Él. Él dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Tenemos que tomar semejanza a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que tomar semejanza al Espíritu de Dios. Porque Él anda en Aleluya. busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Poderoso, Eso es lo que Señor. nosotros debemos anhelar, Oh, aleluya, altísimo. ¿verdad? Así que eso es lo que me dio Qué ahorita el santo y Señor que les maravilloso, compartiera, Padre. Gloria al Señor. ¿verdad? Que nos prepare el Señor para un trabajo mejor, porque, amado hermano, la gloria venidera es mucho mayor que la Poderoso, primera. Señor, Y si Cristo. para recibir todo y poder sostener toda esa gloria, amado hermano, tenemos que Glorioso, estar gracias, Jesús. libres Gloria al para adorar a Dios. Gracias, Señor. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para poder sostener esa gloria de Dios. Porque acuérdense que muchos llegan a la cumbre, pueden llegar, pero no es llegar a la cumbre, sino mantenerse Oh, ahí. maravilloso, aleluya. Muchos hombres de Dios llegaron, ¿me entiende? Con Dios, con el apoyo de Dios, y llegaron a una altura grande, amado hermano, con un ministerio floreciente y todo, y de repente, como que paró todo. Y en vez de seguir, no pudieron sostener la gloria de Dios y decayeron y el ministerio se fue para abajo. Entonces, amado hermano, Dios tiene cosas grandes, ¿verdad? Pero también tenemos nosotros que prepararnos, ¿verdad? Para esa gloria. Gloria al Señor. Porque, amado hermano, sostener la gloria de Dios no es nada fácil. Sostener la gloria de Dios en nuestros cuerpos, a veces no la podemos ni resistir. Amados hermanos, la gloria de cuando nosotros, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Nos debilita muchas veces porque no hemos sido fortalecidos en el poder de su fuerza. Acuérdense que Él es el que nos sostiene, es el que nos da la fuerza, el que nos da el querer y el hacer. Amados hermanos, es el que, ¿verdad? Como dice Él, ¿verdad? Que cuando vengamos aquí, ¿verdad? Todos los cansados y cargados, ¿verdad? Él nos va a fortalecer. Amén. Que Él da fuerzas y multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Gloria al ¿Verdad? Señor. Gloria a Cristo. Ahí está el Señor listo y preparado para fortalecernos, para que hagamos el trabajo de Él. Por eso me reía cuando le digo al hermano, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Le digo, ¿verdad? Las palabras que le dijo el Señor a Gedeón, ¿verdad? Cuando estaba escondido en la cueva, le dijo, si me lo hubiera dicho a mí, le hubiera dicho, ¿dónde, Señor? ¿Por dónde? Pero el Señor sabe la grandeza de nuestro Dios, que llama las cosas no por lo que son, sino lo que van a ser. Gloria al Aleluya. Señor. Bendito Jesús. Y Gedeón estaba haciendo algo, estaba trabajando. Escondidas, pero Está está. escondido, pero está trabajando. Pero cuando Dios lo levanta, no le importó ir hasta donde el padre de él a derribar los altares que tenía. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ponemos de pie. ¿Verdad? Porque cuando Dios está con nosotros, Él nos respalda. Él respalda el ministerio, trabaja la obra, respalda la obra.
Hermano, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Gloria al Aún Señor. todavía más. Imagínense la maravilla que hizo con Simeón. ¿Verdad? Y con aquella profetisa que estaba ahí, que tenía años de ser viuda y no se apartaba de la casa del templo de Dios. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por este momento, por esta alegría.